Capítulo 16. La tercera tarea. Miró la entrada al laberinto frente a él, desconcertado por lo tranquilo que se sentía. De nuevo, la sensación de que algo inminente lo atormentaba y lo había estado acosando desde que llegó al estadio. Su mirada se dirigió a la mesa de los jueces donde Percy Beasley estaba sentado en el asiento que normalmente ocupaba Barty Crouch. El hombre había caído enfermo y su asistente lo reemplazaba, el primer giro de los acontecimientos que le causó preocupación. Si Crouch no fuera tan puritano, la preocupación que sentía sería mucho más profunda. Era tan dedicado y leal al ministerio que incluso había sentenciado a su propio hijo a cadena perpetua antes de renunciar rápidamente a su puesto como jefe del departamento de aplicación de la ley mágica y tomar las riendas. En su puesto actual. Harry se había enterado de eso cuando investigó a Igor Karkaroff, el hombre que había declarado abiertamente que el joven Crouch era un mortífago. No, tenía que ser simplemente una coincidencia que se hubiera enfermado. El mapa había corroborado esto y que Percy Beasley era quien decía ser. Harry había prestado mucha atención al pelirrojo y no había visto nada que le causara sospechas. Sin embargo, estaba en alerta máxima, permaneciendo atento a cualquier cosa que pudiera representar una amenaza para él durante la tarea, aunque no podía ver cómo alguien podría interferir sin ser detectado. En el laberinto, estaría solo con los otros campeones y todo lo que había sido colocado allí bajo la supervisión de los jueces, ninguno de los cuales sospechaba que hubiera cometido un delito. En verdad, estaba perdido y prometió continuar como había planeado. Llegaría primero a la copa y procedería desde allí con precaución. ¿A qué final? Él no lo sabía. Cruzaría ese puente cuando llegara a él con todo el cuidado posible. Finalmente, sonó el claxon y entró en el laberinto después de darle un gesto tranquilizador a Fleur, que había estado bastante apagada. Debido a su puntuación, sería la última en entrar y tendría menos posibilidades de salir victoriosa. En lo que a él respectaba, cuanto más lejos estuviera de la taza, mejor. Comillas recuerda, Harry, con calma y cuidado, le recordó Tom. Él asintió en señal de comprensión. Tom parecía estar mucho más nervioso que él o tal vez le costaba creer que sería tan tonto como para caer en cualquier trampa que le hubieran tendido. Sin embargo, las palabras que Tom le había dicho se hicieron conocidas una vez más. Comillas Voldemort tiende a conseguir exactamente lo que quiere, Harry. Es tan ingenioso y astuto como parece. Nunca, jamás lo olvides. Las palabras lo hicieron detenerse mientras encendía el extremo de su varita y avanzaba por la primera fila del laberinto, sus sentidos se agudizaron ante el mundo a su alrededor que había quedado siniestramente silencioso. A él no le importaba. Había soportado años de silencio y oscuridad, por lo que esto no era nada desconcertante para él. Al doblar la primera esquina, se encontró frente a dos caminos desviados, uno a la izquierda y otro a la derecha. Comillas señálame, murmuró, utilizando el útil hechizo que Tom le había enseñado. La varita giró en su mano antes de indicar que el camino de la derecha era la dirección en la que encontraría la copa. Aunque no era infalible, era mejor que adivinar el camino hasta el centro del laberinto. Atravesando con cuidado el camino frente a él, frunció el ceño cuando se escuchó el sonido de un hundimiento desde adelante. Solo un momento después, apareció a la vista una enorme criatura con armadura. Parecía ser principalmente un escorpión, pero había algo más mezclado con él. Antes de que pudiera reflexionar más sobre la especie, se giró hacia él y fue impulsado en su dirección con un fuerte estallido, un chorro de llamas explotó desde su parte posterior. Sus ojos se abrieron mientras giraba hábilmente hacia su derecha para evitar las grandes garras y la mandíbula que chasqueaba. Fuera lo que fuese la bestia, estaba decidida a matarlo, de eso no tenía ninguna duda. Poniéndose de pie, lanzó una maldición cortante y frunció el ceño cuando rebotó en la armadura. Una vez más, tuvo que tomar medidas evasivas cuando se giró hacia él y disparó hacia él. Maldita sea, gruñó mientras se levantaba. Ya no dispuesto a correr riesgos con un hechizo que podría ser inútil, lanzó otra maldición, esta dirigida a un lugar que era una debilidad para todas las criaturas, excepto quizás un basilisco. Se escuchó un grito de agonía cuando comenzó a agitarse, ahora desprovisto de sus ojos, ya que los órganos habían sido destripados por sus esfuerzos. Aprovechando la ventaja, lanzó una corriente de fuego que envolvió al gigante. El chirrido de dolor aumentó y el desagradable hedor a quemado llenó su nariz antes de que el silencio reinara una vez más. Al terminar su hechizo, todo lo que quedó fue una cáscara humeante y solo pudo negar con la cabeza. No le complacía lo que había hecho, pero en esta situación, era él o su enemigo.
Comillas, ¿qué diablos fue eso? Comillas, no lo sé, Harry. No es una criatura que haya visto ni oído hablar. Permanece alerta. No queremos que lo desconocido nos tome desprevenidos, Harry. Asintió mientras avanzaba, rodeando los restos humeantes y continuando su camino. No había oído ningún claxon, pero era consciente de que uno o dos campeones más probablemente se encontraban ahora también en el laberinto después de la distracción a la que se había enfrentado. Después de unos momentos de caminar, dobló otra esquina donde dos estatuas parecían hacer guardia. Conociendo el peligro que representaban tales cosas, mantuvo la distancia y las evaluó. Ambos eran grandes y estaban vestidos con armaduras de piedra. Uno sostenía un escudo y una espada, el otro, un mayal, cuyo extremo peligroso descansaba en el suelo. Había experimentado con cosas así durante sus propios estudios y sabía que eran una amenaza. Solo alguien experto en transfiguraciones y hechizos crearía algo como esto. Dedujo que esto probablemente era obra de McGonagall o Flitwick y la idea hizo poco para calmar sus nervios al enfrentarlos. Ambos fueron excelentes y meticulosos en la animación. Sin la necesidad de realizar pruebas, sabía que serían resistentes a la magia, por lo que lanzar maldiciones no haría nada, ni ninguna otra maldición. Por eso eran una herramienta excepcionalmente útil para la batalla. Muy poco podría romper la combinación mágica imbuida en ellos. Sin embargo, siempre había un defecto y sonrió al darse cuenta del que era evidente. Intentar pasarlo sería difícil en un espacio tan estrecho. Probablemente sería partido en dos, o al menos, bastante herido en el intento. Afortunadamente, tal cosa no era necesaria, y comenzó a agitar su varita y a murmurar en voz baja. Cuando los efectos de su hechizo comenzaron a mostrarse, las estatuas que habían estado inactivas cobraron vida e intentaron resistir lo que él había hecho, pero fue en vano. Lento pero seguro, comenzaron a hundirse en el suelo, la resistencia que opusieron fue inútil contra la atracción del barro bajo sus pies. Aún así, lucharon hasta que estuvieron sumergidos hasta el cuello y Harry terminó el hechizo, el suelo solidificándose a su alrededor, dejando solo las cabezas de piedra visibles. Comillas, eso estuvo muy bien hecho, Harry, elogió Tom. Harry dejó escapar un profundo suspiro. Eso podría haber resultado ser realmente peligroso si no hubiera tenido el conocimiento que tenía en la transfiguración. Los guerreros animados no eran algo que deseara enfrentar en circunstancias más allá de esta. Eran notoriamente difíciles de eliminar, pero eran igualmente un arma excelente si uno tenía tiempo para crearlos. Tenía algunos de los suyos cuidando su casa que fueron el trabajo de muchos días de prueba y error de su parte para que entendiera la bendición que podían ofrecer. Sacudiendo su cabeza pensando en las creaciones, volvió a concentrarse en la tarea que tenía entre manos y procedió, la necesidad de alcanzar la taza antes de que los demás comenzaran a desesperarse más con cada obstáculo. Aunque su vigilancia se mantuvo, su paso se aceleró cuando el camino ante él se abrió una vez más en dos caminos desviados. Esta vez tomó la izquierda y dobló otra esquina, solo para encontrarse con una visión extraña. Era él, solo que más joven. Era delgado y de aspecto enfermizo, sus ojos verdes apagados y carentes de felicidad. La imagen provocó que un escalofrío recorriera su espalda mientras su yo más joven lo miraba con lástima. Estaba acunando lo que obviamente era un brazo roto y la ropa que llevaba era demasiado grande y estaba rota, y su camiseta estaba rota en varios lugares. Tragó profundamente mientras su yo más joven se alejaba de él, revelando una espalda ensangrentada, donde evidentemente había sido golpeado repetidamente. Harry recordaba esto bien, recordaba la forma en que la hebilla del cinturón de Vernon desgarró su carne hasta que se desmayó. Recordó despertarse y quedar pegado a su colchón por la sangre congelada y el sonido parecido al velcro que hizo cuando se liberó. Fue el punto más bajo de su vida, el momento en que no había podido hacer nada. Comillas, es un Bogart, Harry, interrumpió Tom suavemente. Ya no es real. Eso no es lo que eres. Harry asintió y se secó las lágrimas que se habían formado sin querer antes de girar su varita hacia la criatura. Comillas, ridiculous, murmuró. Observó cómo la aparición cambiaba para parecerse a lo que hacía ahora. Frente a él estaba un Harry mucho más sano, uno que no estaba plagado de desesperanza sino de determinación y resolución. Con otro movimiento de su varita, el Bogart fue desterrado a través del seto opuesto y miró a su alrededor para asegurarse de que nadie hubiera presenciado lo que había sucedido. Lupin se había equivocado durante su tercer año al creer que Voldemort aparecería si se enfrentara a la criatura. Sin duda, habría sido lo que acaba de ver. No temía a Voldemort ni a los
Dementores. Lo que temía era lo que una vez había sido, un niño solitario e indefenso sin forma de escapar de su miseria. Dejando a un lado el miedo, siguió adelante, el conocimiento de que los demás estaban dentro del laberinto lo impulsó a avanzar con prisa. Uno de los campeones fue lo siguiente a lo que se enfrentó mientras se acercaba a otro camino que se bifurcaba en dos direcciones. Mientras se acercaba, Víctor Krum pasó en lo que parecía ser un estado de ensueño, con su varita suelta a su lado. Harry frunció el ceño al pasar y no le prestó atención. El chico mayor no podría haber pasado por alto su presencia. Curiosamente, lo siguió y aún así Krum no mostró conciencia de que él estaba cerca. Su aparentemente tranquilo paseo continuó. Fue cuando el niño giró para tomar otro camino que Harry vislumbró el vacío en sus ojos y su pecho se apretó. Krum había encontrado algo en el laberinto que había alterado su mente o estaba bajo la maldición Imperius. Cualquiera de los dos no era bueno para el búlgaro ni para ningún otro en el laberinto. Pensando rápidamente, Harry apuntó su varita hacia él antes de disparar un hechizo aturdidor. Krum se desplomó en el suelo sin fuerzas al no haber ofrecido defensa y Harry lo liberó de su varita antes de disparar un chorro de chispas rojas al aire con ella. Sin correr riesgos, se guardó una varita extranjera y lanzó una barrera repelente alrededor del niño inconsciente, esperando que fuera suficiente para disuadir a cualquier criatura errante de él hasta que llegara la ayuda. No era alguien que sacara conclusiones precipitadas, pero toda la evidencia sugería que había sido puesto bajo la maldición y que no era producto de algo que se encontraría dentro del laberinto. Muy pocas brujas o magos estaban lo suficientemente versados en las artes mentales como para justificar tal cosa. Eran una rama sagrada de la magia y los practicantes no las usarían a la ligera, no para algo tan trivial. Comillas, no sé qué se esperaba lograr. Controlándolo. Solo puedo asumir que quien quiera que fuera buscaría eliminar cualquier competencia que enfrentaras si su deseo es que tú llegues primero a la copa. Comillas, debo proceder según lo planeado. Comillas, sí, asintió Tom de mala gana. Es demasiado tarde para desviarnos de nuestro plan. Harry asintió mientras caminaba por el camino que Víctor había elegido, sus pasos se detuvieron cuando escuchó un grito masculino sonando desde otro camino cercano. Dudó por un momento, dudando entre ayudar o poner fin a la tarea lo más rápido posible. Comillas, están cerca, Harry. Debes llegar a la taza. Una iluminación de fuego de hechizo a su izquierda le tomó una decisión y corrió hacia adelante y se alejó del conflicto. Cedric estaba peleando. Eso significaba que su situación no era tan desesperada como para que Harry necesitara intervenir. En todo caso, era exactamente lo que necesitaba para poder alcanzar su objetivo sabiendo que había un campeón menos del que preocuparse. Al doblar otra esquina, echó a correr y su corazón dio un vuelco cuando vio la taza brillante sobre un pedestal frente a él. Su carrera, sin embargo, no estuvo exenta de problemas. Con cada paso que daba, los setos a ambos lados intentaban agarrarlo por los tobillos mientras se acercaban a él, dejando que la única forma de avanzar fuera hacia adelante. Esforzándose, su ritmo aumentó hasta que estuvo lejos de ellos, los últimos metros necesitaron un giro para evitar ser tragado por la incesante planta. Soltó un profundo suspiro antes de acercarse al pedestal, con su varita lista. Comillas, con cuidado, Harry. No querrás activar ninguna trampa potencial. Siente lo que está presente pero no toques la taza. Él asintió mientras cerraba los ojos y comenzaba a alcanzar la magia de la copa, ignorando la abrumadora necesidad que sentía de agarrarla. Era una presencia poderosa en sí misma, imbuida de una magia muy antigua que no le resultaba familiar, aunque no se sentía amenazadora. Fue solo cuando profundizó en las magias que comenzó a sentir hechizos que eran más modernos. Hechizos de preservación, hechizos de limpieza, hechizos que repelen el polvo, dijo al tomar conciencia de ellos. Un amuleto con fundus, comillas, sospecho que se usó para engañar a la copa para que aceptara tu nombre. Harry asintió mientras continuaba su investigación. Encontró dos hechizos de traslador, uno hábilmente colocado encima del otro y la esperada compulsión que había sentido cuando entró al claro. Deshacer el trabajo llevaría tiempo y no era algo que deseara hacer. No tenía experiencia en el manejo de artefactos como este y no podía estar seguro de lo que podría suceder si interfiriera con ellos. Algo lo suficientemente poderoso como para crear un contrato mágico ciertamente no era algo que debiera tomarse a la ligera. En cambio, disparó una ola de chispas verdes y esperó, solo hasta que su invocación fue respondida mucho antes de lo que esperaba, ya que pudo escuchar una perturbación proveniente de uno de los setos a su lado.
Sus ojos se abrieron cuando un rayo plateado llamó su atención y se dirigió directamente hacia la taza. Noroeste, Fleur gritó, agarrando su túnica mientras su mano se cerraba alrededor de la copa. Inmediatamente, sintió como si le hubieran enganchado el ombligo mientras el mundo a su alrededor se alejaba. Romper, Alastor Moody empujó con el pie la forma inmóvil de Víctor Krum, preguntándose cómo el niño había enviado chispas si estaba inconsciente. Con el ceño fruncido, apuntó su varita y con un encantamiento murmurado, Krum comenzó a moverse, sus ojos se abrieron mientras miraba confundido a su alrededor. «¿Estás bien, muchacho?», le aseguró Moody. «¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Que recuerdas?». Krum frunció el ceño pensativo. «Recuerdo haber abandonado el barco esta mañana y nada más», respondió. Moody agarró al niño por debajo de la barbilla y lo miró a los ojos, entrecerrándose mientras los últimos vestigios de lo que parecía ser la maldición Imperius se desvanecían. «No. ¿Recuerdas nada de lo que pasó aquí?», presionó. Krum negó con la cabeza y Moody maldijo en voz baja, su mirada se dirigió hacia arriba mientras una fuente de chispas verdes iluminaba el cielo frente a él. «Ven conmigo, muchacho, y ten tu varita a mano. Algo no está bien». «No tengo mi varita», explicó Krum, revisando sus bolsillos. «Entonces quédate cerca», le ordenó Moody mientras corría hacia adelante, su pierna de palo golpeando el suelo con un ruido sordo con cada paso. Les tomó varios momentos, pero finalmente la pareja llegó al centro del laberinto donde se encontraron con Cedric Diggory, sangrando y desanimado. «¿Enviaste las chispas, muchacho?», cuestionó Moody. «No, Potter y Delacour deben haberlo hecho. Llegué aquí a tiempo para verlos desaparecer con la copa», Moody asintió. «Bien, entonces es hora de que nos vayamos. Debería haberlos transportado fuera del laberinto. No lo tomes con dureza, muchacho. Lo has hecho bien. Tú también, Krum. No es ninguna vergüenza perder en un torneo como este. Punto». Cedric se encogió de hombros con desdén mientras Víctor fruncía el ceño. «Profesor. ¿Podría hacer algo con mi pierna? Me mordió una acromántula». Moody notó las dos heridas punzantes y las vendó fuertemente con un movimiento de su varita. Diggory necesitaría un antídoto y, a pesar de su propia paranoia, no era algo que guardara en su persona. «Eso tendrá que ser suficiente hasta que llegues a Pomfrey». Cedric asintió agradecido y cojeó detrás del Exauror y la estrella de Quidditch mientras se dirigían hacia la salida. Estaba decepcionado de no tener uno, pero tanto Potter como Delacour habían demostrado ser dignos. En cuanto a quién había alcanzado la copa, no tenía idea. Apenas había logrado identificar a los dos cuando desaparecieron. Salir del laberinto resultó ser tan difícil como recorrer el camino hacia el centro. Con su pierna lesionada y la de Moody faltante, les tomó casi 20 minutos emerger a las afueras, aunque fue entre vítores y aplausos resonantes. El hombre canoso ignoró a la multitud mientras su ojo mágico giraba en la cuenca, evidentemente buscando a los campeones descarriados. La preocupación del hombre se mostró mientras caminaba hacia la mesa de los jueces donde estaba Dumbledore, una mirada de interrogación estropeaba sus rasgos. «¿Llegaron Delacour y Potter?», cuestionó Moody. «No», respondió Dumbledore preocupado. «Moody», maldijo. «Algo ha sucedido, Albus, puedo sentirlo». Diggory los vio a ambos tomar la copa. «No se suponía que los traería aquí, de hecho», respondió Dumbledore con gravedad mientras la multitud comenzaba a guardar silencio. Una ola de confusión invadió a los asistentes. Alguien puso a Krum bajo la maldición Imperius y su varita falta. «No sé qué diablos está pasando, Albus, pero no me gusta». El rostro benévolo del director estaba ausente cuando sacó su varita y cerró los ojos. Con una ráfaga de fuego apareció su fénix y se posó sobre su hombro. «Amigo mío, necesito que localices a Harry y a la señorita Delacour», le pidió Dumbledore a su familiar. Con un chillido, el pájaro desapareció en otro estallido de llamas. «Albus, ¿qué está pasando?», preguntó Madame Maxime. «No lo sé, pero faltan dos de nuestros campeones», respondió con franqueza. «Pasó algo hoy que sugiera que la señorita Delacour estaba actuando fuera de lo común. Pasó el día con sus padres y el señor Potter», respondió Maxime cuando llegaron los Delacour. «¿Qué está pasando?», exigió Sebastián, notando la expresión de preocupación en el rostro de los jueces. Karkaroff cayó repentinamente de su silla, gimiendo de agonía, llamando la atención de quienes estaban cerca de él. «¿Qué pasa, Igor?», exigió Dumbledore mientras se arrodillaba junto al hombre.
Karkaroff tembló, con los ojos muy abiertos por el miedo mientras se levantaba la manga para revelar un cráneo ennegrecido con una serpiente sobresaliendo de su boca. Dumbledore sintió que su corazón se hundía mientras se levantaba y buscaba al profesor de pociones. Encontró al hombre mirándolo con expresión de incredulidad, su piel ya cetrina mucho más pálida de lo habitual. Severus solo asintió, confirmando lo que temía. La situación ahora es desesperada, anunció el director mientras movía su varita varias veces, liberando oleada tras oleada de hechizos plateados que se dirigían en diferentes direcciones. Minerva, llamó, asegúrate de que nadie abandone el recinto. Alastor, necesito que esperes la llegada de Madame Bones. Debe ser ella con quien hablo. El resto de ustedes, necesito que controlen a la multitud. Comillas y yo, director, cuestionó Snape. Comillas, ¿estás listo, muchacho? Snape tragó nerviosamente antes de asentir. Entonces sabes qué hacer. Snape no dijo nada mientras se giraba y corría hacia la puerta en la distancia. Albus, ¿qué está pasando?, demandó Sirius sin aliento, evidentemente habiendo corrido para alcanzarlo con Remus Lupin a cuestas. Hasta ahora, no lo sé, pero parece que ha sucedido lo impensable. Mi prioridad es asegurar que la señorita Delacour y el señor Potter regresen sanos y salvos. Antes de que Sirius pudiera responder, Dumbledore sintió una perturbación en las barreras de la escuela y los sonidos de gritos horrorizados comenzaron solo un momento después. El anciano corrió hacia donde los gritos continuaban con los jueces y las familias preocupadas detrás, su corazón se hundió aún más ante lo que encontraron. Romper, un Harry desorientado se estrelló con fuerza contra el suelo y se quedó sin aire, el mareo y el aterrizaje indicaban que la persona que creó el traslador no estaba bien versada en el arte. Fue mientras intentaba levantarse que sintió una serie de protecciones sobre él y trató de observar su entorno a través de la neblina de náuseas, con su varita lista. Comillas, tienes que salir, Harry, instó Tom frenéticamente. Sus palabras, sin embargo, fueron en vano ya que sonidos esporádicos de silbidos anunciaron la llegada de una docena de figuras envueltas en capas, con sus rostros oscurecidos por máscaras de color blanco hueso. Comillas, debes escapar. Lo que sea necesario, Harry, suelta la varita, Potter, ordenó una voz ronca. Comillas, ¿quién es ese? Comillas, Walden McNair, respondió Tom inquisitivamente. Ahora, ¿por qué haría eso? McNair. Harry regresó. Prefiero morir de pie que acobardarme ante vuestras mierdas. Estaba ganando tiempo y su visión comenzaba a aclararse por los efectos de su llegada. No tenía la sensación de creer que podría derrotar a 12 mortífagos, pero no iba a permitirles hacer lo que deseaban. De todos modos, solo lo matarían. Sus ojos se dirigieron a la agitada Fleur, su único pensamiento era sacarla de aquí. Quédate abajo, susurró. Hagas lo que hagas, no te involucres. Si tienes la oportunidad, encuentra la copa. Al echar un vistazo rápido a su alrededor, la copa brillante no se pudo ver por ninguna parte. No es que fuera de mucha utilidad con las barreras aún activas. La magia que había en ellos era fuerte y podía sentirla con solo un examen superficial. Quien los había armado se había tomado su tiempo para hacerlo. Romperlos no sería fácil ni imposible durante una pelea. Las probabilidades estaban muy en contra de que él escapara con vida. McNair miró hacia sus camaradas, y aunque Harry no podía ver su rostro, evidentemente estaba confundido en cuanto a cómo sabía Harry su nombre. Si dejas caer tu varita, ni tú ni la chica sufriréis daño, le aseguró la voz tranquila de Lucius Malfoy. Harry se rió entre dientes. Debería haber sabido que estarías aquí, Lucius, saludó al hombre, pronunciando la S de su nombre más de lo necesario en un suave silbido. El ligero indicio de lengua Parcel inquietó a los hombres reunidos y Harry entró en acción. Una espesa columna de niebla negra escapó de su varita, ocultándolo de la vista e hizo lo único que se le ocurrió en ese momento. Retirando su capa e ignorando los gritos de los mortífagos, envolvió a Fleur con ella antes de lanzar un hechizo amortiguador, un útil hechizo vinculante que había encontrado en el libro que Dumbledore le había regalado al final de su primer año y un hechizo de destierro que se quedó pegado ella a la parte trasera de una gran lápida a poca distancia. Non, Harry, fue todo lo que escuchó antes de silenciarla con un movimiento de su varita. No era perfecto, pero era lo mejor que podía hacer para mantenerla a salvo. El hechizo vinculante duraría 30 minutos o hasta que él muriera, y la capa la ocultaría lo suficiente. No había espacio para ambos debajo y la vería lejos de este lugar. Haría todo lo posible para garantizarlo. Comillas, ahí está, gritó una voz.
Harry se giró a tiempo para evitar un hechizo aturdidor y pasó su varita por su cuerpo, destruyendo varias estatuas de piedra antes de desterrarlas hacia sus enemigos. No sabía qué esperaba lograr, pero si iba a morir, lo haría con su varita en mano. Comillas, ¿dónde está la chica? Olvídate de la niña, es Potter que nuestro señor necesita, comillas, Avada Kedavra. El enfermizo chorro de luz verde que había perseguido sus sueños cuando era niño pasó a su lado, más cerca de lo que le resultaba cómodo. Comillas, tonto, no deben ser matado. Malfoy lo reprendió. Las fosas nasales de Harry se dilataron cuando devolvió el fuego. Puede que le hubieran dado el favor de no intentar matarlo, pero no se sentía tan generoso. Los mataría a todos antes de rendirse. Su propia ofrenda se disparó hacia uno de los hombres encapuchados que intentó interceptarlo con un escudo. El hechizo lo atravesó como si estuviera hecho de papel y envió al hombre a volar por el aire con un grito. Incluso cuando aterrizó, los gritos continuaron mientras estaba hirviendo vivo dentro de su propia piel, el hechizo que había recibido por cortesía de los Black. Aprovechando la ventaja, conjuró una bola de llamas verdes en su mano antes de soplarla. El fuego estalló en una enorme serpiente que chamuscó el suelo mientras se dirigía hacia sus enemigos, uno de los cuales tenía suficiente ingenio para desviarla con un rugido gutural y un corte de su varita. Fue el turno de Harry de ponerse a la defensiva cuando varios hechizos fueron enviados en su dirección y su serpiente se desvaneció mientras perdía la concentración. La necesidad de defenderse tenía prioridad sobre mantener su creación. Habiéndose arrojado al suelo para evitar el ataque, rodó detrás de una de las lápidas mientras se preparaba para su siguiente movimiento. No pudo evitar tantos hechizos durante un periodo prolongado. Al final uno lograría pasar. Comillas, usa más tu entorno, Harry, ofreció Tom. Él asintió y rápidamente comenzó a transfigurar pequeñas piedras y briznas de hierba en púas de metal antes de dispararlas a ciegas hacia donde sabía que los mortífagos estaban esperando que él emergiera. Otro grito indicó que otro había caído. Mientras se levantaba y arqueaba su varita sobre su hombro. Un fuerte crujido sonó cuando liberó su hechizo y un rayo cegador de luz fue enviado, dispersando a los mortífagos que no estaban interesados en encontrar ese final. Comillas, alguien lo atrapará permaneciendo lo más sereno que pudo, apuntó una vez más y lanzó una serie de maldiciones que rompieron huesos que los hicieron agacharse para cubrirse, dándole algo de tiempo muy necesario para lo que esperaba no solo les pusiera fin, sino que también les diera tiempo de derribar las barreras también. Comillas, fuego demoníaco. Comillas, noroeste. Escuchó una voz responder mientras el basilisco convocado cobraba vida con un rugido. Harry, sin embargo, no pudo disfrutar de la devastación prevista cuando algo pesado chocó con la parte posterior de su cabeza y se deslizó hacia la oscuridad. Romper, fue necesario el esfuerzo combinado de los 10 mortífagos restantes para extinguir el fuego infernal. ¿En qué diablos estaba pensando Potter al lanzar ese hechizo? ¿Podría incluso controlarlo? Y si es así, ¿cómo logró alguien tan joven tales capacidades? Si la rata finalmente no hubiera demostrado su valía y hubiera derribado al niño con el golpe, Merlín sabe lo que habría pasado. Probablemente, todos habrían sido asesinados. Lucius sacudió la cabeza mientras observaba a Pettigrew asegurar al niño a una gran lápida. Asegúrate de conseguir su varita, ordenó. El hombre achaparrado se estremeció mientras liberaba a Potter de cualquier defensa que tuviera y se escabulló para buscar a su maestro. Había sido toda una sorpresa cuando Colagusano llegó a su casa unos meses antes, pero no tanto como lo que había traído consigo. Un escalofrío recorrió su espalda ante el recuerdo. Escena retrospectiva. Llegó a casa mucho más tarde de lo habitual después de pasar la noche acariciando el ego del ministro. El hombre era un bufón, pero actualmente ocupaba una posición elevada, por lo que Lucius tuvo que complacer sus necesidades hasta cierto punto. Además, él no era alguien que rechazara una buena comida acompañada de un vino excelente. Aún así, Lucius no podía soportar a los idiotas y había tolerado a Fudge durante casi 14 años, aunque su estupidez a menudo resultaba beneficiosa para él. Con bastante frecuencia, podía manipular al hombre para que consiguiera exactamente lo que quería. Un poco de oro donado aquí o un susurro allá fue suficiente. Fudge puede tener el título de ministro, pero Lucius era quien movía los hilos. La llegada de su esposa lo sacó de sus pensamientos. Ella parecía preocupada y eso lo inquietó mucho. Puede que él se preocupara poco por ella, pero ella era una mujer astuta, había sido criada en una gran casa y no era fácil de reducir a su estado actual. Tenemos invitados, Lucius, le informó. Comillas a esta hora respondió irritado. Dígales que se vayan y haré tiempo cuando sea conveniente.
No creo que sea prudente, respondió Narcisa. Están en el segundo salón. Lucio frunció el ceño. El segundo salón era donde se reuniría con sus menos que sabrosos contactos, todos los cuales sabían que no debían inmiscuirse en él sin un acuerdo previo. Con un gruñido, caminó hacia la habitación, decidido a reprender a los tontos que habían desafiado sus deseos. Al abrir la puerta, fue recibido por una visión que le repugnaba pero que también le provocó un vuelco en el estómago. Pettigrew no saldría sin una causa, no sin que su seguridad estuviera garantizada. Debería haber sabido que era demasiado bueno para ser verdad que hubieras fallecido. Escupió, arrugando la nariz hacia el hombre. Deberías estar agradecido de que no lo haya hecho, Lucius, respondió una voz jadeante. Fue entonces cuando notó una figura envuelta en una capa que acunaba lo que parecía ser un paquete de túnicas contra su pecho, sentada en una silla junto al fuego. Sin embargo, lo que más lo inquietó fue el suave silbido con el que hablaba la voz. Aunque no le sonaba familiar, el tono era inconfundible. El señor tartamudeó. Casi podía sentir la sonrisa adornando los labios de quienquiera que fuera su maestro ahora antes de que se dirigiera él una vez más. Soy yo, Lucius. Si estuviera en cualquier estado adecuado, serías castigado por denunciarme tan fácilmente. Instintivamente, Lucius cayó de rodillas como siempre lo hacía cuando el señor Oscuro estaba disgustado con él. Mi señor, puedo asegurarle que si hubiera escuchado solo un susurro, silencio, ordenó Voldemort. Ha habido muchos susurros, mi resbaladizo amigo. Decidiste ignorarlos. Pero soy un señor misericordioso y te ofrezco la oportunidad de redención. Barty te explicará lo que hay que hacer. Lucius frunció el ceño cuando el hombre encapuchado se quitó la capucha, revelando el rostro de otro que creía que había muerto hacía mucho tiempo. Agacharse ha pasado mucho tiempo, Lucius, respondió el hombre. Apenas se parecía al joven que recordaba el patriarca Malfoy. Hace 15 años, él era joven, rubio y de ojos azules, y buscaba demostrar su valía. No pasó mucho tiempo después de que se unió cuando su señor cayó y Barty fue enviado a Azkaban, donde supuestamente había muerto. Como mi padre le concedió a mi madre su último deseo de verme libre. Durante años estuve bajo su control sin varita ni escapatoria. Eso fue hasta que mi maestro vino por mí. Ahora, es mi padre el que está a mi merced. Lucius no pudo ignorar el brillo de locura en los ojos del hombre anciano, ahora canoso. Su tiempo en Azkaban había devastado su cuerpo y parecía que su mente tampoco había sobrevivido a la terrible experiencia. ¿Qué es lo que quieres que haga?, preguntó, sabiendo que no tenía otra opción. Fin del flashback. Que en los días y semanas siguientes, había recurrido a su antiguo subterfugio para traer de vuelta a los demás al redil para que pudieran reunirse allí esa noche para la resurrección de su maestro. Le habían informado que Potter necesitaría ser sometido, pero no esperaba la pelea que se presentó. En lo que a él respectaba, cuanto antes le dieran un cuerpo a su maestro, mejor. Él mismo no estaba interesado en volver a tratar con el chico Potter, no con el tipo de magia en la que había demostrado ser un experto. Para su alivio y preocupación, Pettigrew llegó, agarrando el bulto de túnicas que ocultaba al señor Oscuro y se puso a trabajar, recuperando un frasco de sangre de Potter, quien comenzó a moverse cuando le cortaron la carne. Fue el olor a quemado y un dolor agudo en el brazo lo que lo despertó. Se escuchó el suave crepitar de varios fuegos cuando abrió los ojos y observó la destrucción a su alrededor. Alguien había logrado apagar el fuego, pero no antes de haber reducido gran parte del área a cenizas. Presa del pánico, sus ojos se dirigieron a la piedra detrás de la cual había escondido a Fleur y suspiró aliviado al ver que estaba intacta. Le palpitaba la cabeza y lo habían amordazado y atado a una piedra tosca que se le clavaba incómodamente en la espalda. Lo peor de todo es que estaba desprovisto de su varita y los mortífagos contra los que había luchado estaban reunidos frente a él. Alrededor de un gran caldero, cuyo contenido burbujeaba suavemente en su interior. Gruñó para contener la mordaza mientras notaba al hombre bajo y regordete que estaba atendiendo la poción. Pettigrew era alguien con quien tenía la intención de tratar, aunque deseaba que hubiera llegado su oportunidad cuando se encontraba en ventaja y no a merced de aquellos que lo verían muerto. Ten paciencia. Harry. Tu oportunidad de escapar llegará. Voldemort no te deseará la muerte inmediatamente. Aquí él se siente en control, tendrás que explotar su ego, aconsejó Tom. Aunque poco se notaba en su voz, estaba preocupado por la situación en la que se encontraba Harry. Al igual que el chico, pero actualmente, solo tenía ojos para la rata. Lo quería muerto tanto como quería a Voldemort por
Lo que había hecho. Colagusano deliberadamente lo ignoró, temblando mientras realizaba su trabajo. Tomando un paquete de túnicas, dejó caer todo lo que contenía en el caldero y los mortífagos cayeron de rodillas mientras Pettigrew comenzaba a dar vueltas en círculos, hablando en voz alta. Hueso del padre, entregado sin saberlo. Renovarás a tu hijo, comillas, ¿qué diablos está haciendo, comillas? Creo que Voldemort ha inventado un ritual para darse un cuerpo, respondió Tom derrotado. Harry observó cómo Pettigrew colocaba un hueso en el caldero antes de sacar una gran daga de dentro de su túnica. Carne, del sirviente, dada voluntariamente, revivirás, tu amo. Procedió a cortarse la mano con un solo golpe de la hoja y comenzó a gemir de dolor mientras la añadía al brebaje ilícito. Harry se encogió ante la vista. Aunque le satisfizo mucho ver sufrir a la rata, no fue fácil presenciar la automutilación. Después de pasar un momento recomponiéndose, Pettigrew sacó un frasco de sangre de su túnica y continuó, sus palabras ahora dolorosas y frenéticas. ¿Ves sangre del enemigo, tomada por la fuerza? Tú resucitarás a tu enemigo. Una vez que logró vaciar el frasco de sangre en él, caldero con mano temblorosa, se desplomó en el suelo, agarrando su muñón. El suave burbujeo del brebaje aumentó rápidamente, comenzó a emitir una serie de chispas de colores y suficiente vapor para ocultarlo de la vista. Harry estaba fascinado por la exhibición, sus ojos sin parpadear enfocados en el espectáculo mientras rezaba para que algo hubiera salido mal. Sus oraciones, sin embargo, quedaron sin respuesta cuando una voz inquietante y aguda sonó desde dentro de la niebla. «Vísteme», ordenó. Pettigrew se puso de pie para cumplir la orden. Una vez hecho esto, volvió a caer al suelo y la niebla comenzó a aclararse, revelando una figura alta y envuelta en una capa. Lo que sea que Voldemort se hubiera convertido no era algo que Harry olvidaría jamás. Su piel era cerosa, tirada obscenamente sobre los huesos de su cara que estaban lejos de parecer humanos. Su nariz consistía nada más que en 2 toscas hendiduras y sus ojos eran los de una serpiente, de color rojo y entrecerrados peligrosamente hacia él. Por un momento, los dos se miraron fijamente el uno al otro antes de que el señor oscuro, contento de que Harry no fuera a ninguna parte, dirigiera su atención hacia los mortífagos aún arrodillados. «Levántate», le ordenó con calma. Los seguidores así lo hicieron, sin ser atrevidos ni engreídos como lo habían sido antes del regreso de su maestro. El silencio reinó mientras Voldemort caminaba entre ellos, deteniéndose esporádicamente para mirar a los ojos de hombres enmascarados aparentemente al azar. Comillas, ¿alguien querría decirme qué es lo que siento en cada uno de ustedes? Cuestionó peligrosamente. Cuando nadie se dignó darle una respuesta, suspiró decepcionado. Lo que siento es culpa y miedo. Todos ustedes cargan con la culpa y, sin embargo, tienen miedo, ¿pero de qué? Soy yo. ¿O es que ya no creen en nuestra visión, que están aquí esta noche sabiendo que no pueden esconderse de Lord Voldemort? ¿Que los votos que tomaste hace tantos años realmente significaron para toda la vida? La marca que llevas, las palabras pronunciadas no fueron hechas en el momento y fueron la dedicación de una declaración para hacer que los cambios necesarios sucedan. No lo he olvidado nuestra misión, ¿verdad no, mi señor? La colección de voces resonó como una sola. Me complace escucharlo. No deseo que los amigos se conviertan en enemigos. Ya tenemos suficientes de aquellos que verían nuestros sueños pisoteados bajo los talones de la sangre sucia y la inmundicia que continúan plagando nuestro mundo. No es nuestro deber como hijos e hijas de nuestras familias para asegurar nuestra continuidad sin necesidad de manchar nuestra sangre con los menores. Comillas, y mi señor Voldemort asintió mientras caminaba, deteniéndose y sacudiendo la cabeza cuando llegó a un hueco. Debería haber otros entre nosotros, aquellos que no me denunciaron cuando fueron capturados. Los liberaremos y serán recompensados por su lealtad, al igual que tú, Barty, añadió mientras se detenía ante otra figura encapuchada. Dime, ¿cómo le va a tu padre? Tengo mucho control, mi señor, respondió el hombre encapuchado con una reverencia. Ahora que su utilidad ha dejado de ser útil. Tendré un gran placer en matarlo. Una recompensa bien merecida, respondió Voldemort. Para aquellos de ustedes que no lo saben, Barty se ha ganado mi favor. Su lealtad nunca flaqueó, incluso cuando estuvo retenido en Azkaban. Gracias a la fortuna y la voluntad de servirme, he ascendido una vez más para continuar con nuestros esfuerzos, comillas Barty Crouch Jr., explicó Tom. No sé cómo logró escapar de la prisión, pero sospecho que sería él el responsable de que tu nombre fuera colocado en la copa. La posición de su padre le ofrecería la ventaja necesaria. Lo siento, Harry. Una vez más no he podido protegerte,
Comillas, ¿cómo ibas a saberlo? Todas las pruebas apuntaban a que estaba muriendo. Es su padre el culpable. Lo que tenemos que hacer es salir de aquí. Comillas, debes esperar hasta que sea el momento adecuado. Si fallas, morirás. Harry asintió mientras mordía el trapo que tenía en la boca y probaba las ataduras que lo sujetaban. Estaban apretados y apenas podía moverse y mucho menos intentar escapar. Y eso nos lleva a nuestro invitado, continuó Voldemort, su mirada moviéndose una vez más hacia Harry, quien se quedó quieto. Hace 13 años, pasé por alto algo y me costó muy caro. Mi error se convirtió en el legado del niño que me precedió, un legado construido sobre la mentira de que fue él quien me derrotó. Los mortífagos murmuraron tristemente entre ellos. Verás, no fue Harry Potter quien me derrotó sino un momento de mi propia necedad. No tomé en cuenta las repercusiones de descuidar los métodos de la vieja magia. Ante mí no está un chico de gran poder sino uno de suerte, eso se benefició debido a mí. Propia ignorancia, caminó lentamente hacia Harry cuya cabeza comenzó a palpitar una vez más, aunque esto no tenía nada que ver con el golpe que lo había derribado. Debido a las acciones de su madre sangre sucia, no pude causarle daño. Ahora, sin embargo, su protección ya no existe y no hay nada que no pueda hacerle al niño, agregó en un susurro mientras presionaba su dedo índice contra la cicatriz del rayo en la cabeza de Harry. Los golpes dentro de su cráneo aumentaron exponencialmente y mordió con fuerza la mordaza para evitar gritar. La voz de Tom gritó en protesta dentro de su mente y Harry se desplomó hacia adelante cuando le quitaron el dedo. Comillas, ¿qué fue eso? Comillas, sentí que me atraía hacia él. Recuerda, Harry, los fragmentos de alma buscarán reconectarse con su anfitrión. Comillas. Pensé que eras parte de mí. Comillas, lo soy, Harry. Físicamente y por mi propio deseo, soy parte de ti, pero también soy parte de él. Él me creó, y aunque he cambiado, él sigue siendo un monstruo con el que siempre compartiré una conexión. Punto. Antes de que Harry pudiera responder, Voldemort habló una vez más. Quizás te preguntes por qué me tomaría la molestia de asegurarme de que trajeran al niño aquí esta noche. Bueno, la magia que lo protege estaba en su sangre, y ahora también está en la mía. Tal vez sea una demostración más de mi superioridad. ¿Necesita? Siento la duda irradiando de cada uno de ustedes. Puedo asegurarles que tal cosa no está justificada. Su varita se elevó bruscamente, apuntando al adolescente atado. Comillas, crució, entonó alegremente. El dolor que había sentido ante el toque de Voldemort palidecía en comparación con lo que lo recorría ahora. El golpe con la hebilla del cinturón fue un puñetazo juguetón, y la quema del hierro fue un suave cosquilleo mientras la sensación de 1000 cuchillos abrasadores devastaba su cuerpo. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fue solo un momento bajo la maldición, Voldemort cedió y Harry soltó un suspiro. Tambaleante, el sabor del hierro llenó su boca desde donde evidentemente se había mordido su propia lengua en medio de la agonía. Supongo que no te gustaría que hiciera eso otra vez, ¿verdad, Harry? Su respuesta fue amortiguada por el trapo ensangrentado que le metieron entre los labios. Es de mala educación responder a tus superiores, reprendió Voldemort antes de que su varita apuntara una vez más a Harry. Crucio, nuevamente, terminó su hechizo después de solo un momento, deleitándose con la dolorosa paliza del adolescente. Mis disculpas, Harry. No sabía que no podías hablar. Permíteme, ofreció mientras le quitaban la mordaza con un movimiento de su varita. Ahora puedes responder. No deseas que vuelva a hacer eso, ¿verdad? Sus palabras fueron contundentes, su insensibilidad a la vista de todos mientras disfrutaba del dolor del niño. Los mortífagos también se regocijaron por el repugnante enfoque que había adoptado, riéndose de buena gana de la cruel burla. Respirando pesadamente e intentando recomponerse, Harry se encontró con la mirada del hombre antes de escupir una bocanada de sangre. Cobarde, jadeó, para sorpresa del señor oscuro y los mortífagos que guardaron silencio. Voldemort lo miró especulativamente por un momento antes de asentir. Perdonaré tu transgresión esta vez. Ser criado por poco mejores que perros no te ha enseñado los modales que tus padres tal vez habrían tenido, si hubieran vivido, respondió con una sonrisa. Te lo preguntaré una vez más, Harry, y te insto a que elijas tus palabras con cuidado. No deseas volver a experimentar semejante dolor, ¿verdad? Ante la mención de sus padres, su sangre empezó a hervir. Que el hombre que los asesinó se burlara de ellos encendió una ira dentro de él como nunca había sentido. Siempre había sido rápido para enojarse, tenía un temperamento bastante volátil, pero lo que sentía era nuevo. Lo impulsó en una dirección que le hizo hablar sin recurrir al intelecto.
Eres un maldito. Cobarde, dijo furioso. Dices ser el mago más grande que jamás haya existido y, sin embargo, me tienes atado y sin varita porque me tienes miedo. Voldemort entrecerró los ojos. Eres un tonto, sí, comillas, no me mientas, Harry rugió. El señor oscuro retrocedió ligeramente mientras alejaba la inesperada prueba de legitimidad que sentía. Estás realmente lleno de sorpresas, murmuró, pero confundes la precaución con el miedo. Una vez más, Harry se encontró luchando contra sus ataduras mientras otra ola de agonía lo abrumaba, cortesía de la maldición Cruciatus. Entonces pruébalo, jadeó Harry. Voldemort inclinó la cabeza antes de sonreír. Comillas, ¿y por qué iba a hacer eso? Ya gané. Porque si no lo haces, el mundo sabrá que eres un cobarde que no podría derrotar a un simple niño sin recurrir a tenerlo indefenso. La duda de tus seguidores continuará, y no podrás hacerlo. Mírate en el espejo sabiendo que realmente no conquistaste a tus demonios. Aún no has ganado nada, Riddle, finalizó en un susurro. Los ojos del señor oscuro se abrieron ante el uso del nombre ante el entrecerrado una vez más, brillando con furia. Desátalo y devuélvele la varita, gruñó. Mi señor, no creo que eso sea prudente, comillas, haz lo que te digo. Lucius Malfoy se estremeció antes de apresurarse y comenzar a juguetear con las cuerdas que sujetaban a Harry. Voy a matarte, Malfoy, pero no antes de matar a tu esposa y a tu hijo. Si es lo último que hago, pondré fin a tu línea. El hombre gruñó y lo golpeó en la cara con una mano enguantada, solo para caer al suelo un segundo después, gritando de agonía. Mientras Voldemort dirigía su ira hacia su propio seguidor. Comillas, ¿te atreves a interferir en mis asuntos? Voldemort cuestionó peligrosamente. Amenazó a mi familia, mi señor, se defendió Lucius. Él no está en posición de llevar a cabo tal cosa, le recordó el señor oscuro. Te olvidas de ti mismo, Lucius. Asegúrate de que no vuelva a suceder. Ese sí, mi señor, respondió Malfoy antes de terminar su tarea, dudando por un momento antes de entregar la varita y retirarse entre las filas. Habría sido misericordioso, Harry, y te habría concedido una muerte casi indolora. Todo lo que tenías que hacer era obedecer y, sin embargo, tontamente me desafías. Para eso, debes sufrir, pero primero, la etiqueta dicta que debemos inclinarnos ante nos enfrentamos a un duelo. No soy uno de tus seguidores. Y no respeto a los cobardes. No me inclinaré ante ninguno. Comillas, te inclinarás. Imperio, era rápido, eso, Harry no podía negarlo, y su estado debilitado hacía imposible evitar el hechizo. Como tal, una sensación familiar de calma lo invadió, el dolor que había sentido casi desapareció cuando una voz que no era la suya lo tentó. Comillas, solo necesitas inclinarte ante mí, Harry. Lo haré rápido y podrás unirte a tus padres sabiendo que moriste de pie. Inclínate ante mí, Harry, y todo habrá terminado. Con un gruñido, sacó la presencia de su mente y disparó una serie de maldiciones en las que no había profundizado contra un oponente vivo. Si alguno aterrizara, la muerte que enfrentaría sería de lo más desagradable. El primer era uno que había aprendido en la biblioteca Blackie que reduciría el cerebro a una gelatina. El segundo arrancaría la columna de los otros huesos que la mantenían en su lugar, y el tercero haría que el esternón girara 90 grados, aplastando el corazón que protegía. Voldemort protegió a los tres con una construcción dorada antes de ofrecer un gesto de agradecimiento. Esa es magia muy peligrosa, Harry, pero debes hacerlo mejor si deseas enfrentarte a mí. Permíteme demostrarte la forma correcta de destripar verdaderamente a tus enemigos. Inmediatamente, Harry se encontró teniendo que defenderse de hechizos que volaban hacia él más rápido de lo que jamás había enfrentado de un solo oponente. Su propia varita se volvió borrosa cuando los apartó y sus escudos se doblaron bajo la fuerza con la que fueron golpeados cuando surgió la necesidad de levantarlos. Voldemort demostró ser exactamente lo que le habían enseñado a esperar. Su lanzamiento fue eficiente, su propio movimiento fluido y la magia que envió tan mortal como cualquiera podría enfrentar. Por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente fuera de su alcance cuando el señor oscuro intentó abrumarlo. Sin embargo, sin que el hombre lo supiera, fue él quien le había enseñado a que se enfrentaría, y mientras continuaba defendiéndose, era como si estuviera enredado con un monstruo al que había matado miles de veces antes. Comillas, debes contraatacar, Harry. No permitas que se sienta cómodo. El adolescente apretó los dientes mientras se alejaba, girando su varita en su mano mientras lo hacía, cantando en voz baja. Un fuerte estallido resonó por todo el cementerio y el suelo. Bajo sus pies se agrietó en varios lugares.
Los ojos rojos de Voldemort se entrecerraron cuando los cadáveres de sus ancestros mugles comenzaron a trepar desde su lugar de descanso final y se dirigieron hacia él y sus mortífagos, con la intención de desgarrarlos miembro por miembro. Era la distracción que Harry necesitaba cuando comenzó a concentrar su energía en lo primero que necesitaba hacer. Para escapar. El Señor Oscuro, aunque sorprendido por su crudo conocimiento de la nigromancia, redujo los cadáveres animados a cenizas antes de que pudieran causar daño y rápidamente volvió su atención al adolescente mientras cortaba su varita con un movimiento hacia abajo. Una sensación de presentimiento se apoderó de él cuando un profundo estruendo de trueno se escuchó desde arriba, siendo esa la única advertencia que recibió antes de que la necesidad de moverse se hiciera evidente. Rodó hábilmente hacia un lado mientras un rayo de luz azul brillante quemaba el lugar que había estado ocupando. Si eso lo golpeara, era poco probable que sobreviviera. Cuando se recuperó del choque y se puso de pie, se había levantado un fuerte viento y lanzó un hechizo repelente en su propio rostro para mantener el polvo y las cenizas lejos de sus ojos. Se sorprendió una vez más por la habilidad de Potter cuando los escombros arremolinados comenzaron a formar figuras sombrías que se separaron del vórtice y comenzaron a dirigirse hacia sus seguidores que se dispersaron, probablemente nunca antes se habían enfrentado a tales construcciones. Al hombre le enfureció ver a aquellos que se suponía eran lo mejor que la mágica Gran Bretaña tenía para ofrecer, huyendo de un simple niño. Con un grito de furia y un fuerte golpe de su varita, el viento cesó, aunque las animaciones cenicientas permanecieron. Sus seguidores tendrían que lidiar con ellos, decidió mientras giraba la cabeza para evitar una maldición abrasadora enviada hacia él y protegía dos maldiciones cortantes que habrían atravesado su cuerpo recién adquirido. No sabía de dónde había obtenido Potter el conocimiento de estos. No se había topado con ellos hasta los 20 años. Gruñó mientras le devolvía el gesto con algunos de los hechizos más oscuros que tenía en su arsenal, su ira surgió una vez más cuando el chico se protegió expertamente de ellos. Solo había dos que podían soportar estos hechizos y Potter inmediatamente lanzó uno de ellos. Como si fuera consciente de ello. Comillas imposible, pensó. Su suerte simplemente continúa. Habiendo destruido las barreras con su rayo mágico, comenzó a reflexionar sobre cómo localizaría la copa, aunque Voldemort no parecía darse cuenta de que las barreras que lo mantenían aquí ya no existían. Había hecho parecer que había lanzado un hechizo elemental que crearía el rayo azul. Si lo hubiera hecho, las barreras habrían permanecido intactas, sin verse afectadas por sus esfuerzos. En verdad, él solo había creado el trueno, el relámpago era cortesía de un hechizo que había aprendido para desmantelar barreras temporales. Aunque habían sido entretejidos de manera experta, sospechaba que no habían sido anclados a la propiedad mugle para su longevidad. Afortunadamente, se demostró que tenía razón. Cuando el plan colapsó y continuó su ataque, con la esperanza de mantener al Señor Oscuro lo suficientemente ocupado para poder continuar con su escape, aunque aún no sabía cómo lo haría. No sabía en qué estado se encontraba Fleur y nunca se había aparecido a nadie. En su propia posición debilitada, no era algo que estuviera dispuesto a arriesgar. Ambos podrían morir o sufrir daños irreparables si sus esfuerzos salieran mal. Necesitaba la taza, pero primero necesitaba localizarla. Sonrió mientras lanzaba un trío de maldiciones explosivas hacia el Señor Oscuro. Comillas señálame, murmuró. Su varita giró en su palma y se posó, apuntando casi directamente detrás de él. Con un plan, aunque no estaba seguro de formularlo, su duelo con el Señor Oscuro continuó en serio mientras, lenta pero seguramente, comenzaba su retirada. Romper, había luchado contra lo que fuera que la mantenía en su lugar, pero fue en vano. El hechizo que Harry había lanzado sobre ella se mantuvo firme y se vio obligada a escuchar los acontecimientos que se desarrollaban a su alrededor, incapaz de hacer nada. Aunque no podía ver, había sentido el calor irradiando del fuego diabólico que Harry había convocado junto con él. Hilo de miedo que se instaló dentro de ella. ¿Cómo supo de tal hechizo? ¿Podría incluso controlarlo? Por supuesto que podría. No sería tan tonto como para producir algo que no pudo. Los siguientes momentos estuvieron llenos de preocupación cuando se escuchó un ruido sordo y se escucharon los gritos de los hombres mientras luchaban con las llamas malditas, hasta que finalmente las controlaron. Aunque el inquietante silencio que siguió la inquietó más que el conflicto. El silencio significaba que Harry ya no estaba luchando contra aquellos a quienes se había opuesto. Una vez más, luchó contra la magia que la retenía, necesitando ver que él estaba bien. Todo lo que se podía escuchar era el crepitar de las llamas hasta que escuchó una voz resonar entre el estrépito.
Asegúrate de conseguir su varita. Su corazón se hundió cuando sus temores se confirmaron. De alguna manera, habían superado a Harry. No podía comprender cómo las cosas podían empeorar, pero escuchar la voz de alguien que decía ser el Señor Oscuro resucitado después de que se habían pronunciado algunas palabras aparentemente sin sentido, la dejó helada hasta la médula. Incluso eso, sin embargo, no se podía comparar con los sonidos de Harry siendo torturado por la temida maldición. Su lucha se volvió desesperada ya que tuvo que soportar escucharlo suceder una y otra vez, sus ojos llenos de lágrimas que caían libremente al pensar en el sufrimiento que le había sucedido. Las palabras pronunciadas por los demás se amortiguaron debido a sus esfuerzos y sollozos ahogados hasta que la voz de Harry se abrió paso, fuerte y desafiante como siempre había demostrado ser. Comillas, no me mientas. Ella se llenó de orgullo mientras lo maldecía igualmente por su descaro ante tal peligro. Lo superaban en número, no tenía varita y, aún así, se negó a acobardarse. Escuchar la orden de que lo desataran y le devolviera la varita la confundió y le infundió esperanza. Voldemort no sabía lo capaz que era. ¿Podría Harry esperar enfrentarse a él? Había leído sobre la última guerra, había leído sobre la devastación que el hombre podía causar con solo un movimiento de su varita. Las personas que habían sido testigos de su poder lo describieron como un demonio, de la misma manera que quienes lo siguieron lo describieron como un dios. Sin duda, Harry estaba cortado por el mismo patrón, pero ¿estaba listo para enfrentarlo? Una vez más, estaba sujeta a escuchar solo los sonidos del combate a su alrededor, estremeciéndose ante los sonidos de destrucción. Aunque la aterrorizaron sin ningún medio de defensa, querían decir que Harry estaba en pie, que aún vivía. Instintivamente se tapó los oídos, una fuerte explosión sonó más cerca de lo que se sentía cómoda. La piedra detrás de la cual estaba escondida estaba salpicada de escombros, pero finalmente pudo moverse. Con cautela, rodeó el costado de la piedra y abrió mucho los ojos ante lo que presenció. Todo el cementerio estaba en desorden. Lo que alguna vez fueron lápidas como aquella detrás de la cual ella había estado se habían roto y ahora sobresalían del suelo como dientes rotos. Gran parte del suelo había sido quemado y hombres encapuchados se alejaban de lo que parecían ser criaturas grandes y humeantes que los perseguían entre la carnicería. Su atención, sin embargo, se centró en la batalla que ocurría entre Harry y otro cuyo rostro la perseguiría por el resto de sus días. El que decía ser Voldemort era simplemente espantoso. Parecía más una serpiente que un humano, al menos en sus rasgos, que estaban retorcidos con furia mientras su varita cortaba y detenía hechizos lejos de él. Por un momento, quedó fascinada por el ir y venir entre los dos, sintiéndose sus propias habilidades inferiores en comparación con lo que se mostraba. La gracia y velocidad con la que ambos lucharon fue humillante y los hechizos, variados e irreconocibles en su mayor parte. Sacudiéndose, no sabía qué hacer. No quería arriesgarse a involucrarse en el siguiente duelo entre Harry y Voldemort. Probablemente la matarían o lastimaría a Harry. No, se estaba manejando solo. Simplemente podía esperar y observar para asegurarse de que nadie más interfiriera, lo cual era probable si Harry tuviera ventaja. Nuevamente, sacudió la cabeza mientras las últimas palabras que Harry le había dicho se repetían en su mente. Comillas, encuentra la taza, no sabía de dónde había sacado Harry una capa de invisibilidad, pero resultó ser una bendición mientras caminaba buscando cualquier señal de la copa brillante. Seguramente no pudo haber ido muy lejos de donde llegaron. El problema era que no podía estar segura del lugar exacto. Estaba desorientada y la habían movido antes de que pudiera observar el entorno. Aún así, la búsqueda no fue en vano mientras los combates continuaban a poca distancia. Romper, constantemente, cubría terreno con su retirada, el dolor en su cuerpo por las maldiciones a las que había estado sujeto antes de ser desatado comenzaba a pasarle factura. Inquebrantablemente, se defendió con todo lo que le quedaba, su atención se centró brevemente en una figura que se arrastraba iluminada por el fuego que aún crepitaba debajo del caldero utilizado para resucitar al Señor Oscuro. Se sintió asqueado una vez más al ver al hombre que había traicionado a sus padres y su varita apuntaba hacia él sin pensarlo. Comillas, Noroestetón gritó dentro de su mente mientras liberaba su hechizo, solo para que un dolor agudo recorriera todo su brazo cuando el hueso fue roto por una refutación de Voldemort. Su varita se resbaló de su alcance mientras giraba hacia el suelo, agarrando su palpitante y flácido brazo. Algo se hundió incómodamente en su muslo mientras rodaba para ser recibido por la visión del Señor Oscuro acercándose. Un error tonto, Harry, lo reprendió casi decepcionado. Tu inexperiencia se nota.
Estabas cegado por la necesidad de venganza cuando tu enfoque nunca debería haber cambiado de la verdadera amenaza. Puede que hayas conseguido a Colagusano, pero ahora yo te tengo a ti. Sus ojos se dirigieron brevemente al animago que vomitaba, temblando mientras vomitaba sangre. Estaría muerto en un minuto y no podía evitar sentirse satisfecho de llevarse al traidor con él. Sin embargo, su satisfacción dio paso al miedo cuando Voldemort apuntó con su varita. Empujándose hacia atrás, lo que sea que había en su bolsillo nuevamente lo empujó y su corazón se aceleró cuando recordó lo que era. Llega, noroeste, sonó una voz familiar, demostrando ser la distracción que necesitaba. El señor oscuro miró hacia donde había venido la voz y Harry sacó la varita de Krum de su bolsillo. Sin saber si le respondería, le dio un movimiento rápido, sin querer nada más que poner cierta distancia entre él y Voldemort en su momento de pánico y vulnerabilidad. Con lo cerca que estaba el hombre, su ofrenda era imposible de esquivar, pero logró producir un escudo apresuradamente. Sin embargo, no fue suficiente para negar el efecto total de la maldición explosiva y fue enviado volando por el aire con un rugido de dolor y rabia. Romper, después de buscar por mucho más tiempo del que le hubiera gustado, logró localizar la taza que había rodado debajo de un arbusto mucho más lejos de lo que esperaba. Triunfalmente, lo levitó mientras se giraba para encontrar a Harry en el suelo con Voldemort acercándose a él. «Harry. No», gritó. Los ojos del señor oscuro se encontraron con los de ella y su estómago se hundió por el breve segundo en que se miraron el uno al otro. Harry rápidamente aprovechó la oportunidad y alejó al hombre de él antes de pararse con las piernas temblorosas y agarrar algo del suelo cercano. «Rápido, Harry», instó mientras el señor oscuro se levantaba, su varita apuntaba rápidamente hacia donde ella estaba. «Comillas Avada Kedavra», gritó, el enfermizo hechizo verde iluminando sus rasgos cuando salió de su varita. Al mismo tiempo, Harry desapareció de donde había estado y apareció junto a ella. El alivio en sus ojos dio paso a un miedo que ella nunca había esperado ver dentro de ellos. Sin ceremonias, la atrajeron hacia él y le dieron la vuelta. Instintivamente, agarró la taza del aire cuando el hechizo chocó con Harry y él cayó en sus brazos mientras eran arrastrados fuera de este lugar. Llegaron con un ruido sordo, ¿hacia dónde? Ella no lo sabía. Un grito de angustia se le escapó mientras lo giraba, solo para encontrarse frente a frente con un par de ojos esmeralda desprovistos de vida. «Comillas no, Harry», suplicó ella, sacudiendo su forma inerte. Las lágrimas se derramaron mientras ella continuaba en sus esfuerzos por despertarlo, pero él permaneció inmóvil. «Harry, por favor», se atragantó. Harry, al darse cuenta de que sus esfuerzos fueron en vano, cayó sobre su pecho e hizo todo lo que pudo en ese momento, y sollozó por su pérdida, con el corazón